Muy bien. Bien, bueno, pues bienvenidos a la clase de biología, la primera vez que podemos conectarnos a través de Meet. Voy a hacer un repaso de todo lo que habíamos visto la semana pasada a través del video. Estábamos hablando acerca de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, pues, son biomoléculas orgánicas formadas por átomos de nitrógeno, por átomos de oxígeno y átomos de nitrógeno que pues participan en lo que es la información genética, que es lo que nosotros estamos viendo durante todo lo que es este parcial y el siguiente parcial. Hablábamos que existen dos tipos de ácidos nucleicos, uno que es el ADN, otro que es el ARN. Les decía cómo identificarlos a simple vista. Bueno, el ADN está formado por una doble hélice y el ARN, si ustedes lo observan en su pantalla, solamente está formado por una sola hebra. Entonces, al ADN se le llama ácido desoxirribonucleico y al ARN se le llama ácido ribonucleico. Ahora nosotros es bastante simple definir que está formado por una doble hélice. ¿Quién fue la que descubrió esa doble hélice? Pues lo hizo Rosalind Franklin a través de lo que fue la difracción de rayos X, que logró tomar esta foto, la famosa foto 51, pues que no fue nombrada, no fue galardonada por sus investigaciones, porque en el año de 1953 se lo entregaron el Premio Nobel de Medicina a lo que fue James Watson y Francis Crick en 1953, después de la muerte de Rosalind Franklin, a quien nunca le reconocieron lo que fue haber descubierto la doble hélice del ADN. Muy bien, todo eso está más a fondo en lo que fue el video de la semana pasada. Hablábamos de las funciones de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, ¿dónde están? Están en el núcleo de su ADN. Ahí se encuentran lo que es los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son sus funciones? Tienen función de herencia, porque obviamente son los que dictan la información, guardan la información genética en forma de genes, y esos genes son los que transmiten a sus generaciones. Tenemos otra función que es de mensajero, porque el ADN sirve en lo que es guardar información o el manejo de la información en lo que es toda la organización y control de las acciones de la célula. Él es el que dicta qué función es la que va a realizar cada estructura celular, y de almacén porque guarda energía en forma de ATP. Muy bien, luego tenemos cómo está formado. Les hablaba en el video anterior que está formado por una base nitrogenada, por un azúcar llamada pentosa y por un grupo fosfato, lo que son los ácidos nucleicos, ¿verdad? Los dos tipos tienen una base nitrogenada, que son diferentes. Hay 4 bases nitrogenadas, tanto para el ADN como el ARN, un azúcar y lo que es un grupo fosfato. ¿Cuáles son las bases del ADN? Que las necesitamos recordar: adenina, guanina, timina y citosina. Se ordenan esas bases nitrogenadas, se acoplan entre sí a través de enlaces de puentes de hidrógeno. La timina siempre va a ir con la adenina y la guanina siempre va a ir con la citosina. Luego tenemos cómo es la clasificación de las bases nitrogenadas, que se clasificaban en purinas y en pirimidinas. Las purinas son las que están formadas por una doble estructura, miren, doble estructura. ¿Quiénes se encuentran dentro de las purinas? La adenina y la guanina. ¿Quiénes están dentro de las pirimidinas? Pues son todas aquellas bases formadas por un solo anillo aromático. Y tenemos la citosina, la timina, que es exclusiva del ADN, ya ustedes lo pueden profundizar en ese video, y el uracilo, que es exclusivo del ARN. Este uracilo va a ser muy importante para la clase del siguiente domingo, porque vamos a aprender a hacer la transcripción del ADN y ARN. Ahora vamos con las bases nitrogenadas del ARN.
tenemos que las bases nitrogenadas del ARN está la citosina, la guanina, la adenina y la timina en el ARN cambia por el uracilo. Tiene las mismas, miren, la misma grupo fosfato, que hay una diferencia en cuanto a sus bases nitrogenadas y la diferencia entre el azúcar que lo vamos a ver aquí. Les dije que los ácidos nucleicos estaban formados por lo que era una pentosa, ¿verdad? Esa pentosa es una azúcar. Ahora, la diferencia entre el ADN y el ARN radica aquí en el carbono 2. Y les voy a pedir que me digan, ¿qué observan ahí en el carbono 2? ¿Qué observan ahí en el carbono 2? ¿Me escuchan, jóvenes? No les sale nada. ¿Alguien es, es- están viendo la pantalla? Ay, no les creo, hijos, ¿y por qué no me han dicho? No, pero sí, sí estaba presentando. Nada, ahorita pues. Ah, bueno, cuando no les salga, porque yo asumo que les salen, me dicen. Ahora sí, ya le va a salir. Vaya pues, ahí sí. Muy bien. Bueno, entonces, ay, no, ¿y ustedes por qué no me paran el carro? ¿Por qué no me paran el carro? Ustedes saben que yo me emociono con las cosas. Muy bien, entonces díganme, habíamos dicho de que estaba formado por un azúcar, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, ¿qué observan aquí en el carbono 2? ¿Con qué enlace tiene aquí el carbono 2? Miren, hay una H ahí, ¿verdad? Ajá, muy bien. Entonces, en el ARN, ¿qué observan ahí en la imagen? ¿Qué elementos contiene ese carbono 2? Se volvió a quitar. Ah, no, pues ahí yo no sé qué pasa, jóvenes, porque ahí estoy presentando normal. A guardar. Creo que se está volviendo a... Muy bien, voy a ver. Sí, no sé qué pasa. Muy bien, ahí estamos. Entonces, me dicen entonces si la observan bien. ¿Sí? Ahora sí, bueno. Entonces yo les preguntaba de que qué observaban, cuál es la diferencia entre en el carbono 2. Y si ustedes se fijan, en ese carbono 2 yo lo que tengo es un enlace con hidrógeno. ¿Y que tengo en el ARN? Tengo un enlace con un grupo OH. ¿Qué elemento en este carbono tiene el ARN que ya no lo tiene el ADN? ¿Sí? ¿Qué elemento químico que tiene aquí el ARN ya no lo tiene el ADN? Aquí tengo OH, aquí solamente tengo hidrógeno. Aquí tengo oxígeno, hidrógeno, ¿y cuál es la que no entonces se pierde ahí, que no tiene ya el ADN? Oxígeno, ¿verdad? Entonces, por eso, por lo que es el azúcar se llama ADN, porque como pierde oxígeno, se le denomina desoxirribosa. Desoxi es que pierde. Su pentosa, ¿sí? Que es una estructura formada de 5 carbonos, pierde un oxígeno y por eso se le llama desoxirribosa. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces ahora con lo siguiente. Hablábamos de cuáles eran los tipos de ARN en la clase pasada, que los que vieron el video, los que no los invito a verlo. Teníamos que estaba el ARN mensajero, el ARN transferencial y el ARN ribosómico. ¿Sí? Muy bien. ¿Para qué sirven lo que son los diferentes tipos de ARN? Sirven para lo que es la síntesis de proteínas, que concretamente se lleva a cabo en el ARN ribosómico. Cualquier duda, pasen a ver el video anterior. Ahora vamos a hablar de las diferencias, ¿sí?
Vamos a hablar de las diferencias y vamos a hablar de que la primera diferencia les dije yo que el ARN iba a estar formado por una sola hélice, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? El ARN está formado por una sola hélice. El ADN tiene una doble hélice. ¿Sí? El ADN está formado por las siguientes, vamos a ver, me van ayudando a leerlas, las siguientes bases nitrogenadas. Citosina, ¿cuál es la siguiente? Guanina, la siguiente, adenina y uracilo. Uracilo. ¿Quiénes o esas bases corresponden al ARN? Ahora vamos a ver cuáles son las bases del ADN. Vamos a ver ahí, Reina. ¿Cuáles son las bases del ADN? Ajá. Está desde el teléfono. Ah, bueno, vamos a ver a alguien ahí que me ayude a leerlo. Citosina, guanina, adenina y timina. Muy bien. ¿Cuál fue la que cambia? Si ustedes se fijan, la citosina lo tienen los dos. La guanina la tienen los dos. La adenina la tienen las dos. ¿Cuál es la que cambia? Muy bien, ¿verdad? El ADN tiene timina, el el ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo. Esa es la diferencia en cuanto a las bases nitrogenadas. En cuanto a los grupos fosfato, están formados por el mismo, miren, las mismas columnas de grupo fosfato. Y en cuanto al azúcar, ya habíamos hablado, ¿verdad? El ARN está formado por una ribosa y el ADN pierde ese oxígeno y por lo tanto su azúcar no contiene oxígeno, llamándose desoxirribosa. De ahí es donde proviene lo que es su nombre. ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas? Porque esto es una cuestión de... Muy bien. Entonces con eso estábamos estableciendo las diferencias entre el ADN y el ARN. Ahora vamos, jóvenes, nosotros estamos en la página 153 del libro. Toda esa sección es la que estamos viendo. Ahora miren, aquí continúan. Sí, 153. Ahora les tengo el siguiente tema. El siguiente tema que ustedes observan ahí en su pantallita es la replicación del ADN. ¿Sí? Recordemos de que lo que era en la reproducción celular se daba la interfase que estaba dividida en tres procesos. Una que era la fase G0, la fase G1 y la fase S. En la fase S era donde se daba lo que era la duplicación del ADN y aquí es donde se va a desarrollar el proceso, escriban ahí, llamado replicación del ADN, que ustedes lo tienen en su página 161. ¿Sí? ¿Se ubicaron en la página 161? Muy bien. La replicación del ADN va ligada con lo que es la regulación de la expresión genética, que es un proceso mediante el cual todos los organismos transforman la información contenida en los ácidos nucleicos en proteínas necesarias para el desarrollo y funcionamiento del organismo. Toda esta información está contenida en lo que son los cromosomas, ¿sí? Y esos cromosomas están formados por cientos de genes y son esos genes los encargados de guardar la información genética en forma de ADN. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Copien ahí, por favor, en su cuaderno replicación de ADN, que es lo que vamos a estar viendo en esta hora. Muy bien,
Comenzamos. Les recuerdo que en el año de 1953 se le entregó lo que fue el premio Nobel de Medicina a lo que fue Francis Watson y Crick, que los tenemos aquí en pantalla, por lo que fue el descubrimiento de la doble hélice del ADN. Ya sabemos la historia, que no fueron ellos, pero pues fueron ellos los que tienen lo que fue el premio, ¿verdad? El premio Nobel. Entonces, según los libros, ellos son los que descubrieron la doble hélice. Ahora, ellos presentaron, miren, un modelo estructural de lo que era la formación del ADN. Una vez que lo que era Franklin tomara la foto 51. Entonces ellos elaboraron una maqueta, por así decirlo, una estructura de cómo sería el ensamblaje del ADN con su doble hélice. Proponen este modelo del ADN y este preciso modelo es el que indicaba que las dos cadenas se complementaban entre sí al separarse. Entonces, dio lugar al proceso que nosotros vamos a ver el día de hoy llamado replicación. Si las bases eran complementarias, significaba que ocurría un proceso en donde esas bases, cada una de esas bases nitrogenadas se complementaban entre sí, llamado replicación. Las etapas de la replicación son iniciación, elongación y terminación. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo se da lo que es la etapa de iniciación? ¿Qué observan ustedes aquí en la pantalla? Aquí. ¿Qué pasó a partir de este espacio que tengo aquí en la imagen? ¿Qué pueden observar ustedes? Que se están uniendo, pero antes de unirse, miren qué pasó con estas bases. Se abrieron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo notan? Se abren. Entonces, a este punto en donde se abren esas bases nitrogenadas se llama punto de origen de replicación. ¿Sí? Anótenlo ahí. Punto de origen de la replicación, que es aquí, miren. Se abre. Se abre y se da inicio a un punto de origen. Ahora, ¿por qué se abren? ¿Qué produce que se abra la estructura del ADN formando algo que se va a llamar horquilla? ¿Sí? Formando algo que se llamará horquilla. Miren, aquí lo tenemos. Esta parte, toda esta hebra se le denomina horquilla. Ahora, ¿quién es la que propicia que se abra lo que es esas bases nitrogenadas? Miren que tenemos acá. Bueno, aquí está la enzima encargada. Les presento a la helicasa. Sí, muy bien, la helicasa. Muy bien. Ahora, la licasa no solamente actúa de forma solitaria, sino que se auxilia también de otra enzima llamada ADN girasa. ¿Sí? La ADN girasa, no sé si aparece acá. No. Ah, bueno, ellas las conocen como ligasa, es la misma. La ADN girasa es la que disminuye la tensión entre los enlaces de hidrógeno de las bases nitrogenadas. Voy a volverles a mostrar la imagen donde están las bases nitrogenadas y cómo es que están formadas, para que ustedes observen. Miren, miren, ¿qué mantiene unidas las bases nitrogenadas? Los enlaces de hidrógeno. ¿Quién rompe esos enlaces de hidrógeno? Los rompe la ADN girasa junto con la helicasa. Parece que estoy dando un trabalengua, ¿verdad? Pero ustedes anoten ahí. La helicasa junto con la ADN girasa. Miren, muy bien. ¿Vamos entendiendo hasta ahí entonces? La helicasa da punto al punto de origen. También la ADN girasa rompe los enlaces, miren, entre las bases nitrogenadas y se forma algo llamado cebador.
¿sí? Se forma algo, miren, llamado cebador. Ahora bien, si ustedes se fijan, en cada porción desenrollada de ADN se activa otra enzima, ¿sí? Se activa otra enzima. Esta enzima que tenemos aquí, miren, la ADN polimerasa. Escriban ahí también. Se activa la ADN polimerasa que aparece aquí en esta imagen, en este espacio. La ADN polimerasa se activa también y produce un corto fragmento llamado cebador. Miren, produce un pequeño fragmento de ARN llamado cebador, que es el que complementa lo que es la estructura del ADN nuevo que se va formando. Miren, aquí está, ¿ve? La enzima polimerasa es la que hace que se forme una base complementaria. La adenina, ¿con quién se une en la imagen que ustedes observan ahí? ¿Con quién les dije yo que se iba a unir la adenina? Con la timina, se los dije en el video, no sé si ustedes lo han visto, el video anterior lo ven para que le terminen de entender. En el ADN, la adenina, miren, aquí se observa, siempre va a ir unido con la timina y la citosina siempre va a ir unido con la guanina. ¿Quién produce esta unión en la replicación? Lo que acabamos de mencionar. Pasan por el cebador, miren, pasan por este cebador propiciado por lo que es la enzima polimerasa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, se complementan las bases, se forma una doble hélice complementaria y pues tenemos de una hebra original, la primera hebra padre, por así decirlo, o de una hebra original, se nos van a formar en lo que es la replicación dos hebras completamente idénticas a la hebra original o a la hebra madre, por así decirlo. Miren, de una hebra tenemos ahora en la replicación dos hebras hijas completamente idénticas a la hebra madre. Ahora, nos faltaría lo que es el proceso de elongación. Es cuando la hebra se estira, ¿verdad? Se alarga. Ambas hélices que ya han sido replicadas simultáneamente sirven de molde para las siguientes cadenas. Se va formando todas, hasta que se completa todo el ciclo, se van y se termina de replicar lo que es la molécula de ADN madre. Se va replicando hasta su terminación. Entonces, eso se llama elongación. Ahora vamos con la última fase, que es la fase de terminación. Cuando las dos hebras nuevas están formadas, se activa de nuevo la ADN polimerasa. ¿Sí? Se activa de nuevo la ADN polimerasa. ¿Y para qué sirve la ADN polimerasa? Miren, la función del ADN polimerasa tiene una gran aplicación. ¿Por qué? Porque el ADN, cuando las dos hebras nuevas, complementarias y ya terminadas, están listas, ella se encarga, miren, de pasar como el escáner y vuelve a revisar toda la estructura para que no haya ningún error. ¿Y qué pasa, profe, si hay un error y que no es detectado por el ADN polimerasa? Bueno, recordemos de que ocurren diferentes mutaciones, que lo vamos a ver también durante la clase, que se producen a nivel del ADN y, por ejemplo, tenemos trisomías como el síndrome de Down, por ejemplo, diferentes trisomías que la vamos a ver más adelante, como el síndrome de Turner, tenemos también el síndrome de Klinefelter y diferentes otros síndromes que los vamos a ver en clases más adelante. Pero concretamente también sirve porque algún error cuando se da la replicación puede producir células anormales que luego se van a convertir en tejidos anormales llamados cáncer. Por eso la ADN polimerasa tiene una gran función,
Una vez terminadas las dos hélices, el ADN polimerasa pasa el escáner y esta revisa y está capacitada para detectar cualquier error en la complementación de las bases nitrogenadas y solucionarlo.